Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Ruta Arcana TV. Como han estado viendo los últimos videos, he estado compartiendo contenidos de profundización en todo lo que es concerniente al tarot, especialmente al tarot Rider. En algunos momentos podré compartir algo sobre otros tarots eh, e incluso otros oráculos, los que manejo, al menos los que manejo. Y En este capítulo de hoy me complace muchísimo retomar el tema de las conversaciones con colegas y amigos, porque estas conversaciones son también, por una parte, inspiradoras para quienes están en el camino del tarot, pero también nos nutren muchísimo por ser gente con experiencia de diversa índole, personas que trabajan en diferentes aspectos con el tarot o con diferentes enfoques o incluso con diferentes fines. Y personas que, ah, por una parte, son mis amigos, mis colegas, exalumnos y quienes no han sido alumnos míos también. Personas que yo sé que pueden aportar información, experiencia que pueden ser de mucho valor para quienes están interesados en el tarot y como yo siempre digo, en el buen tarot, en ese tarot que profundiza, en el tarot que no se queda en una frase aprendida de memoria, sino que trabaja con la simbología y eso desarrolla la intuición. Entonces, en ese orden de ideas, tengo la suerte, el privilegio de conocer mucha gente valiosa que trabaja con el tarot o lo estudia y también con otras disciplinas afines. Estoy invitando ya para que entre a la reunión a un exalumno de la Escuela Superior de Tarot, que es Ronald Uribe, y yo quiero que él se presente. Vamos a esperar que él se una a la reunión para pedirle que se presente, porque lo conozco desde hace muchos años. Sé que ha trabajado muchísimo en su área profesional, digamos, formal, que es el periodismo. Él es comunicador social, pero yo quisiera que Ronald, que ya se hizo presente, lo que falta es que conecte el micrófono y la cámara para poder verlo. Hola, Ronald. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bienvenido a Ruta Arcana. Gracias, honrado de su invitación para participar en su hermoso proyecto de las redes sociales. Ay, gracias, gracias. No, honrada yo de tener los amigos que tengo. Ay, gracias, me honra mucho, profe. Estaba diciendo antes de que te unieras que yo tengo el privilegio de conocer gente valiosa y personas como tú que, que no se conforman con un conocimiento superficial del tarot, sino que van a lo profundo y que lo han practicado por años. Y eso desarrolla la intuición. Pero yo quisiera, antes de comenzar a hablar del tarot, que tú hicieras una breve presentación tuya, porque yo no he querido presentarte formalmente, porque quiero que seas tú quien le explique a nuestros seguidores de Ruta Arcana quién era Ronald Uribe antes de empezar con el tarot Bueno, y que ha estado desarrollando paralelamente al tarot. yo soy comunicador social y yo llegué al tarot bastante, yo era antes del tarot, tenía ciertas inclinaciones por cosas místicas o por cosas holísticas, porque siento o sentía que habían respuestas más allá de la comprensión que uno podía tener como persona normal, como, por ejemplo, bueno, sé que hay cosas más allá, pero no las logro entender.
y es como un llamado que ocurrió o que me pasó de que empecé a sentir ese tipo de inclinación por averiguar qué cosas más había en el mundo o en la vida. Y bueno, el tarot llegó para mí como una respuesta a muchas preguntas e interrogantes que yo me hacía entonces, porque bueno, yo llegué, yo era como un joven, así, tenía como 26 27 años más o menos cuando yo descubrí un mazo en mi casa de mi mamá y yo le pregunto, ¿qué es esto? Me dice, no, son unas cartas. Ah, pero ¿cartas de qué? No, bueno, son una carta de tarot, pero ten cuidado. Ah, bueno, ok, está bien. Y siempre me llamó la atención porque, como siempre dicen que lo prohibido siempre llama la atención, Sí, me sí. llamó mucho la atención. Entonces yo quería saber y empecé a investigar un poco de qué se trataba esto. Entonces, hasta que descubrí que era una herramienta de autoconocimiento, gracias, por supuesto, a que descubrí una escuela. En ese momento era por teléfono CanTV y llamé y averigüé, que fue con usted, precisamente. Y empecé mi ruta a través del tarot. Ah, qué bien. Estamos hablando de qué año exactamente, Ronald. Uy, profe, yo diría como 2012, 2013, por ahí más o menos. Ronald tuvo un primer intento de hacer el curso y yo estaba complacidísima porque era un grupo muy, muy diverso, muy diverso. No solamente en las profesiones de origen, porque todos eran personas profesionales que tomaban sus clases después de su trabajo formal. Pero por razones de trabajo tuvo que suspender y de pronto dije, bueno, no tenemos al comunicador social que hacía el contrapeso con unas profesiones más matemáticas que había allí. ¿Cuál será mi sorpresa cuando veo en la lista de las personas que estaban inscribiéndose Ronald Uribe de nuevo? Entonces fue una segunda tanda y en Correcto. la segunda el grupo era menos heterogéneo, siempre su grado de heterogeneidad la hay, pero era menos heterogéneo que el primero y fue un grupo que se cohesionó muy rápido. Sí, sí, Muy, fue bastante rápido eso. Incluso me acuerdo sí. que la primera vez tuve que suspender por cuestiones de trabajo y me había quedado en el arcano 13, el arcano de la muerte. O sea, cerraste un ciclo allí. Cerramos un primer ciclo allí, pero dije, tengo que terminar el curso para poder saber qué más pasa allí. Claro. Empecé a agarrarlo otra vez desde el principio para aprovechar esas primeras clases como retomar Sí. el proceso de aprendizaje y continuar, que de hecho fue un aprendizaje continuo porque después de que terminamos el curso de los arcanos mayores, vinieron los menores y vinieron otras especializaciones y otros oráculos que Sí, también sirven también como complemento al tarot y como autoconocimiento. exacto. Sí, porque tú hiciste el oráculo de la Sibila e hiciste las Sí, runas también, el curso hice de las runas. runas, la sibila, Osho, Pero hiciste, ajá, el tarot 8 y con Marinela Botello hiciste radiestesia. radiestesia. Y en la Y, escuela hicimos grafología también e ah, hicimos quiromancia. claro, en ese momento teníamos la profesora de quiromancia y la profesora de grafología. En ese momento éramos 11 profesores. Correcto, era un staff completo y totalmente bien preparado. Un grupo grande y era una escuela que tenía un movimiento muy, muy dinámico porque eran muchas materias, eran 16 materias diferentes. Sí, sí, había bastantes Y cosas. 11 profesores, sí, había mucho, un menú de oferta de formación holística, pero bien completa. Correcto. ¿Y Reiki no hiciste? Me hubiera gustado, tengo todavía la inclinación de hacerlo, Sí. porque a veces uno siente como mucha energía en las manos. Y yo siento que hay algo tuyo con Reiki. Fíjate que te pregunté por Reiki de tantas materias porque sentí que tenía algo pendiente con Reiki. Creo que estoy pendiente, de hecho, le comentaba que yo a veces Sí, siento mucho calor en las manos, no me explico por qué. Entonces me imagino que también tiene que ver con el tema de irradiar energía, ¿no? sí, era mi energía. Habría que aprenderlo para canalizarla mejor. Sí, cuando hacemos Reiki, al terminar de hacer Reiki, las manos están calientes. Y eso, Ok,
eso es parte del feedback que nos da el cuerpo, de que la Yo creo- energía está fluyendo. Así que, bueno, tenlo ahí en tus pendientes para cuando sea posible. Es así, pero como dicen por ahí, el conocimiento cuando la mente crece no vuelve al mismo sitio y uno siempre está como ávido de aprender, bueno, al menos en mi caso, aprender, 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 aprender. Claro. Porque solo es un miligramo lo que sabemos en todo este vasto universo. Uy, sí, nos falta muchísimo por aprender. Y eso es algo que yo le comento a algunos alumnos míos que me dicen, ay, yo quisiera saber tanto como usted. Yo le digo, no, yo sé un poquito más que tú. Tengo mucho por aprender. Yo cada vez que me dicen, profesora, ¿cuál es la diferencia entre tal y tal? Entonces, como estoy haciendo ahora con los temas de profundización, yo sé cuál es la diferencia, pero cuando yo me siento a escribir el material sobre el cual voy a desarrollar la explicación, el análisis, y, y me pongo a reflexionar, me doy cuenta de que hay mucho más y observo cosas que yo no había visto. Me ha pasado. Ay, yo no había Sí. visto. Entonces me pongo a investigar a qué se debe esto, qué significa esto y busco la simbología, busco en páginas, en diccionarios de simbología, en libros de, por ejemplo, temas de masonería, que hay una simbología muy rica. Y como me sucedió en el video anterior a este, Mm. analizando las figuras que están sentadas en asientos cúbicos. Habla La- de estabilidad, en un esa- principio. sí, está la sacerdotisa. La seguidora me decía, entre la sacerdotisa y el dos de espada, y yo no sé, pero es que además está también el cuatro de oro, que tiene Ujú. el asiento similar al del dos de espada, pero no son iguales al asiento de la sacerdotisa. Estudiar esa diferencia. Yo digo que a mí me preguntan y es un desafío para que yo siga aprendiendo. Y por eso me gusta que me pidan, que me pidan. Claro, porque le exige intelectualmente, le exige a uno más. Y de hecho, y por eso es que lo habla de la labor del maestro, Claro, porque el maestro se ve obligado a saber más para responder las dudas de la gente, pero claro, ya ese conocimiento queda adquirido y puede impulsarlo a otras personas. claro. Y por una parte, ayuda a quienes están observando conmigo en el análisis a entender un poco más la carta, ir más en lo profundo, pero a mí me sirve también para conectar mejor con la intuición, porque, bueno, y a las personas que lo practican, pues. Porque en la medida que tú conoces más los símbolos, estás trabajando con el hemisferio derecho del cerebro Ujú. y eso activa la intuición. Leer Sí, el sin duda. tarot es como para los músculos del cuerpo ir a un gimnasio. Realmente lo es porque exige mucho. Cuando uno está haciendo una consulta, exige la concentración máxima Exacto. con el consultante de acuerdo a la pregunta que se le formule. Entonces, enfocar los conocimientos que uno tiene de una carta en específico en el momento, basado en la pregunta del consultante Exacto. y viendo todo porque no solamente es el contexto, sino viendo todo lo que es cómo se comporta, o sea, todo un lenguaje no verbal que está allí presente. Eso también es una información adicional que nos ayuda a cultivar aún más la intuición. Sí, captar más información, porque la información viene por todos los sentidos, Correcto. físicos y no físicos, porque Sí, hay señor. otros sentidos no físicos que se activan. Y justamente, yo sé que tú, bueno, terminaste el curso hace, qué sé yo, Un tiempito, un tiempito. 10 o 12 o 14 años, algo así. Em, pero tú al principio no te dedicaste a consultar, pero ahora me estás hablando de que cuando uno atiende a un consultante, al principio tú no consultabas público, pero ahora sí. Eso es lo que entiendo. En un principio lo utilicé para mí, Mm. para consultarme yo y tener una herramienta de autoconocimiento, aunque llegó un momento que el tarot como que decidió no decirme más cosas, quizás porque sobreconsulté las cartas. Y entonces,
él como que se cierra o digamos que consultarse a sí mismo no es tan fácil como poderle consultar a otra persona, porque Claro, cuando uno pero se involucra directamente es más complicado. sí, requiere más objetividad, el saber poner distancia no siempre se logra. Es un trabajo mucho más difícil. Entonces, eh, al yo, digamos, decir, bueno, yo estudio tarot y esto a la gente le gusta mucho estos temas, aunque hay gente que no, digamos, públicamente dice, no, yo no comparto eso, pero por debajo de cuerda, sí le llama mucho la atención O y cuando tienen pueden. un problema, ¿se Correcto. Así como acuerdan? último recurso, dije, bueno, voy a consultarme a ver qué me dice. Confío en esta persona porque en este ramo, en esta situación, él es bueno. Vamos a ver qué me puede decir consultando el oráculo del. Exactamente. Entonces me han llegado personas a las que he ayudado porque me lo han pedido. O sea, no formalmente ni profesionalmente Ah, como ok. puedo ser un consultante, pero sí lo hago para ayudar a la gente. Entonces, bueno, ajá, oye, consúltame las cartas. Bueno, vamos a leerte las cartas, ¿qué quieres? Y hay gente que como que le gusta, porque además ¿cómo decirlo? Porque además de leer las cartas, uno también hace funciones de orientación. Entonces, llegan con un problema y no es solamente el problema para saber lo que uno lo lee o lo puede interpretar, sino tratar de buscarle o tratar de ofrecerle alguna alternativa a esa persona de acuerdo a lo que uno que está viendo por acá. Y eso también sirve para que esa persona, si está muy ansiosa, pueda bajarle un poco la ansiedad, se sienta más libre de conversar, hacerlo como más ameno, Sí, a fin de que se sienta como que en un ambiente tranquilo, que pueda conversar un poco mejor, incluso hasta se desahogan, porque hay gente que se desahoga sí. y aprovechan más conversar con un tarotista que con un psicólogo incluso, porque el Ah, psicólogo sí. tiene como una cierta aprensión porque como es relacionado con la medicina, No, quizás no y necesita siente que lo lanzar. están analizando. Correcto, En cambio, el correcto. tarotista no lo está analizando. El tarotista está analizando las cartas, pero no el consultante. Y entonces con lo que, mira, Aunque, yo te sugiero hacer esto. aunque internamente sabemos que sí los analizamos, Exacto, pero exacto, no pero lo hacemos con mucha prudencia. Simplemente correcto, observamos, correcto. Escuchamos y no juzgamos, como verían por ahí ahora. sin juzgar. Exactamente. Pero es interesante eso que estás diciendo, Ronald, porque eso hace la diferencia entre escuelas de tarot. Hay escuelas de tarot y tendencias en el tarot y corrientes de tarotistas que simplemente se limitan a ver pasado, presente y futuro y te dicen esto va a ser así, se acabó y ya no hay más nada que hacer en esta consulta porque ya eso está dicho, ese es el destino y así va a suceder. Pero las corrientes contemporáneas en todas las ciencias y en todas las disciplinas, entre las cuales está el tarot, es a ofrecer a la persona un espacio de reflexión para encontrar soluciones por sí misma. Entonces el tarot es sería como un catalizador de ese proceso de reflexión y de toma de decisión de la persona. Sí, yo lo veo Y igual. lo he notado con muchos tarotistas que vienen de otras escuelas, porque esto es lo que nosotros tenemos como norma en la Escuela Superior de Tarot, orientación integral, es el subtítulo de la escuela. Correcto, Orientación integral para la formación espiritual. Pero bueno, en la orientación integral y en la orientación dentro de una consulta es un valor agregado que le sí, damos al consultante. porque es alguien que viene con una inquietud y con una necesidad de saber algo y eso, cuando uno está en ese tipo de situaciones, como lo digo como consultante, uno Sí, necesita o quiere saber algunas respuestas, pero esas respuestas, siempre el libre albedrío está en parte de la persona que al final va a decidir qué va a tomar o no. Entonces, por ejemplo, cuando yo consulto o cuando me hacen la solicitud de que les puedo ayudar consultando, yo hablo mucho de probabilidad. Mira, hay probabilidades de que esto pueda suceder, pues puedes ir por aquí, pero tú eres libre de elegir hacia dónde quieres claro. hacerlo. Sí. Por aquello de seguir las variables en la misma manera, la tendencia sería esta. Pero la variable es las decisiones que uno toma en el camino, ¿no? Correcto, correcto. Sí. Y, Si y uno eso toma dependerá de cada conciencia quien. y cambia la actitud, cambian las variables.
entonces el resultado no va a ser el mismo. Y al final lo que yo le digo a la gente o la que viene acá conmigo, mira, la única persona que puede cambiar su realidad eres tú, más nadie la puede cambiar. Entonces, cuando tú estés bien aquí adentro, o sea mental, o sea espiritualmente, las Mm, cosas de afuera van a empezar a cambiar ya. hacia donde tú quieres ir. Ujú. Sí, eso hace una gran diferencia al momento de hacer consulta. Y no todo el mundo lo practica, lamentablemente. Pero eso es algo que uno tiene, a medida que nosotros vamos conociendo las cartas y vamos analizando su significado, vamos viendo qué sugiere, qué podría, cómo podría ayudar a la persona, cuál sería el consejo que esta carta puede dar, etcétera, etcétera. Y eso eh, va agregándole ese componente de orientación a una consulta. Pero entonces no estás ejerciendo profesionalmente, pero tú tienes el nivel profesional Creo que sí, yo y desde hace siento que mucho tiempo. de empezar a hacer más, Ajá. de involucrarse más desde el punto de vista profesional digamos, hacer como más continuo, más constante Ok, una sesión de consulta. Porque siento claro. que con esto no es solamente el tema de practicarlo, sino ayudar, porque al final de cuentas uno busca ayudar Sí. con esta herramienta, y bueno, si el intercambio energético permite tener alguna remuneración, o sea, pues es por intercambio energético, ojo, importante, Ajá, es por el tema de ayudar, claro. ayudar a la gente con esta herramienta que sirve para orientar a otras personas, porque al final Cuando, de cuentas eso es el tarot. cuando tú ya ejerces como tarotista a nivel profesional, primero necesitas el conocimiento, la experiencia y horas de vuelo, como yo siempre digo. Ok, Ujú. ya eso tú lo tienes desde hace mucho tiempo. Pero también se considera un trabajo profesional aquel que es remunerado, de lo cual uno vive. Ujú. Entonces, eso no puede ser gratis. Y eso es algo que yo le insisto mucho a mis alumnos, a tu generación y a las generaciones anteriores y posteriores. Y es que tenemos que recibir algo a cambio, porque hay un desgaste energético. Ujú. Además que las personas que consultan y uno no les cobra nada, no, porque es mi amigo, entonces no le cobro nada. Esa persona no toma en serio la consulta porque no le costó nada. Entonces hay que hacer un intercambio, aunque sea simbólico. Correcto. Aunque sea simbólico, le dice, bueno, yo vamos te consulto y después nos vamos a tomar un café. Si la persona no tiene para más que un café, o me invita a almorzar si cabe la posibilidad de pedirles, pues, hay confianza, ¿no? Claro. Pero si no hay confianza, ya tú estás trabajando con personas que no conoces, ya eso es un trabajo que amerita honorarios. Ahí hay que poner una tarifa de acuerdo a la tarifa de tu ciudad, de tu país y también de acuerdo a tu nivel de ayuda, de eficiencia en tu conexión y en tu aporte con la persona. Así que eso es importantísimo y me parece que tú estás desde hace muchos años, muchos. Yo quiero comentarle a los seguidores que Ronald ha venido en varias oportunidades de visita y hemos hecho lecturas en modo aquelarre. Wow, son unas lecturas poderosas. Incluso en una oportunidad estábamos Marinela Botello, Ronald Uribe y Marinela Ramírez, los tres en una mesa, cada uno haciendo su análisis. Creo que Marinela tenía un tarot y nosotros otro. Es así, Sí. era una consulta con tres, bueno, en este caso yo hacía las preguntas Ajá, y y la nosotros profesora María explicábamos. Botella y el profesor Medina Ramírez consultaba con dos oráculos distintos Ajá, y lo causal, porque no es casualidad, sino causalidad, es que las respuestas eran iguales. O sea, súper las impresionante. cartas hablaban en sincronía, Sí, los dos oráculos con dos tarotistas distintos. O sea, era algo sí. mágico y podía no creerse, pero eso sucede. Sí, eso es como de película. Y lo más
significativo de todo es que era una consulta para el año siguiente. Correcto. Lo estábamos haciendo en diciembre para ver cómo se iba a desarrollar el año siguiente. Y a Ujú. medida que pasaba el año, Ronald me mandaba Bien. un mensaje, profe, mire lo que vimos con el tarot. Tal cual, Y tal se cual. Mira, fueron dando todas las cosas, fue maravilloso, sí fue. Es maravilloso. una experiencia totalmente, va a sonar deliciosa, pero fue una experiencia deliciosa, Sí, 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 digna de repetirse. sin Eh, duda. Después hemos hecho otras menos aquelarre. Nosotros dos nada más. No hemos Bueno, podido pero reunirnos con Botello de nuevo, pero fue muy buena la experiencia y ella lo recuerda también muchísimo. esa lectura fue maravillosa, de verdad que sí. Y eso es importante decir además, en ese caso, que no solamente Ronald hacía las preguntas, él también hacía análisis con nosotros. Correcto. Entonces, porque Ronald tiene otro nivel de información por el medio donde él se desarrolla, pues entonces a él aportaba algunas cosas y mira, fue muy importante todo lo que pasó ahí. Es Estábamos correcto. prevenidos al bate para el siguiente año. Y fue bastante, bastante enriquecedora esa Sí, experiencia. muy enriquecedor. Así que bueno, yo quería preguntarte además, porque las personas que siguen el canal me preguntan, ¿cómo hago para desarrollar la intuición? Y yo le digo, mira, trabaja con el tarot. ¿Tú tendrías alguna recomendación por tu experiencia en cuanto a lo que ha sido el desarrollo de tu intuición con el tarot y por qué? Mire, sí, sí, experimentando, o sea, o leyendo las cartas, uno va hasta cierto punto viendo algunos patrones que pudieran repetirse en consultantes y eso ya le va dando una experiencia a Ok. la hora de ver y conocer los casos que son similares. Ok. Hay también la posibilidad de poder preguntarle al consultante si uno puede anotar ciertas cosas en una libreta aparte por si le llama algo la atención. Ujú. Entonces eso también puede ayudar a tener como algunos símbolos o signos que pudieran decir, ah, esto puede ir por aquí. Y la experiencia que uno tenga viviendo, digamos, puede ser un poco más observador, escuchar más lo que dice la gente y cómo lo dice. Y esos son detalles que pueden ir sirviendo para ir afinando hacia dónde van, hacia dónde va el sentimiento que uno le crece por dentro cuando tiene esa intuición que se activa y dice, ya va, eso no es por aquí, yo creo que eso va por acá. Y al Sí. final, eh, el camino te lleva hacia ese mismo sitio. Entonces, es cuestión de escucharse uno y escuchar el entorno también. Y por supuesto, ver las cartas y conectarse con lo que uno va sintiendo. Y yo, ah, pero esto, mira, esto puede ser por acá, pero tú has pensado en esto y puedes hacer una contrapregunta al consultante y él te podrá decir, sí, Ah, mira, no se me había ocurrido, esto puede suceder, o no me pasó, pero es probable. Y en ese feedback que uno tiene con el consultante, también uno afina la intuición. claro. Hay algo que muchas personas preguntan, ¿qué significa el ermitaño con la fuerza en el amor? Ese tipo de preguntas son absolutamente inútiles, porque el ermitaño con la fuerza en el amor no dice nada. Correcto. Ahí podemos empezar a hacer un ejercicio intelectual, pero cuando tú estás consultando a una persona, no sobre el amor, sino sobre ese problema específico de la persona en el amor. Porque Correcto. la relación está mal, porque está empezando una relación, porque no tiene pareja. El caso es en la pregunta específica. Ahí Que, uno siente algo con respecto a las cartas. Eh, exacto, y además es que uno debería intelectual. o induce o lleva al consultante a formular una pregunta concreta. Exacto. Que eso ayuda al tarotista a poder buscar la respuesta Claro, en las cartas claro. y de acuerdo a la tirada que también uno vaya a realizar, porque no Exacto. todas las tiradas son iguales, ni tienen es como las palabras tienen un peso específico en la oración, la tirada tiene un peso específico en la respuesta que tú necesitas escuchar, pero tiene que venir de la pregunta que formulemos juntos. Y de acuerdo a la posición que tiene
ese ermitaño y esa fuerza, que es la del ejemplo, dentro de la tirada. Porque una cosa es que esté representando a la persona y a la pareja, y otra cosa es que esté representando el pasado y el futuro. Correcto, Por correcto. ejemplo, me estoy imaginando una cruz celta, o Es, una cruz es muy simple. probable. Entonces, ahí hay que hacer mucho énfasis en la persona en que no hay que leer el tarot de manera memorística, intelectual, como de fórmula. La combinación tal significa tal cosa. Eso es muy rígido y nos encarrila, nos encasilla. Uno tiene que Exacto. entender cada arcano, entenderlo, comprenderlo, conocerlo y fluir con la lectura en Y además, función de la pregunta. como explicaba antes en un principio en la clase, Ajá, no, o sea, el tarotista también mezcla el arte, porque las cartas también tienen arte. Entonces, claro. el arte también es interpretación y fluidez. Sí, No es algo como no es taromancia, o no taromancia, no es una ciencia. No es una exacto. ciencia, sino No, no es es una algo ciencia, más allá, es otra cosa. es un Entonces, arte. es un arte, correcto. Entonces, como arte, lleva interpretación, lleva creatividad, lleva sugestión, lleva intuición, lleva muchas cosas que las ciencias formales no la tienen. O no las aceptarían porque no, está reñido con el pensamiento científico. Correcto. Que tú pongas algo no, porque yo lo sentí en el estómago, eso no es científico. pero, Exacto. pero la intuición te puede dar una señal en el plexo solar. Un caso muy específico para que se pueda ver Ajá. astronomía y astrología. Exacto, Un caso que es muy para los seguidores de Ruta Arcana puedan entenderlo un poco mejor. sí, claro. El uno tiene unas variables absolutamente medidas, exactas, unas leyes que rigen ese mundo de una manera confiable, mientras que en astrología hay muchos elementos que intervienen, pueden estar influyendo otras fuerzas y Correcto. hay mucho también de la interpretación del astrólogo, Correcto. porque uno Es se hace así. una carta natal con 5 astrólogos y te pueden decir algunas cosas en común, pero te van a dar 5 enfoques diferentes y Correcto. te van a proponer temas diferentes para tu reflexión, para tu análisis. Es correcto. Es correcto. Igual que el tarotista. Sí, Igual claro. que con el tarot. Lo único es que yo sí no recomiendo hacerse una misma pregunta a 5 tarotistas. Exacto. O esperar un tiempo prudencial entre una lectura y la otra, porque eso Exactamente. también es sobreexplotar el oráculo y él va a decir no te quiero responder más, Exacto. hasta que él decida Sí. responder. Mira, Ronald, hay un tema que como para cerrar este contacto, porque no podemos hacerlo demasiado largo. Hay un tema que a mí me gusta tocar siempre al final, además de que nos digas tus redes, si alguien te quiere contactar, alguna recomendación que tú le des a los estudiantes de tarot, algo que te haya funcionado a ti, y no para que le hagas publicidad a la Escuela Superior de Tarot, sino algo, Ok. algo más personal tuyo. Bueno, había una recomendación que para el tema de la intuición y empezar con las cartas era dormir con las cartas cerca, Ajá, descubiertas cerca, porque el mensaje del oráculo de las cartas van llegando de forma subconsciente a uno mientras duerme, uno se las va imaginando, las va viendo, incluso se recomienda verlas antes de dormir, sí, verlas, tratar de analizar el color, ya cuando uno sabe más o menos qué significa el color amarillo, el color azul, el exacto, color rojo, las montañas, el pie en el agua en el caso de la templanza, uno exacto. va como que internalizando cada una de esas características y en los sueños va como que uno aprendiendo, porque al Bien. final Es en el un, tema de la es un educación, ejercicio maravilloso, sí. en el tema de educación, uno pasa que, por ejemplo, todo el día adquiere conocimientos y en la noche la mente va haciendo va recomponiendo el rompecabezas para que se vaya fijando. Sí. La otra cosa es también
aprovechar y explicarle a alguien lo que uno va viendo en las cartas. Eso también puede ayudar un poco a fijar el conocimiento, digamos, teórico de lo que es cada uno del significado de la baraja, ¿no? Y a verbalizar, Y a verbalizar. porque a veces si trabajamos mucho callados pensando, la mente funciona muy rápidamente y no sabemos, a fin de cuentas fue lo que vimos porque todo ha sido muy rápido. Yo lo entendí, sí, ajá, sí, ya entendí. Pero cuando tú verbalizas, tomas más conciencia de lo que estás viendo y sintiendo. Y escribir. Escribir ayuda Escribir. mucho, sobre todo cuando están en las clases. No es solamente grabar la clase, sino escribirla, porque escribirla es parte del proceso de adquirir el conocimiento. Exactamente. Mira, y tus redes para quien quiera contactarte, Ronald Uribe 1981 en Instagram. Ahí estamos a la orden. 1981. Buen Sí, año, señor. buen año. Buen año. Ronald, muchísimas gracias por este encuentro. Podemos repetirlo en algún momento para hablar de las runas. Por favor, estoy a la orden Me siempre. gustaría, porque tengo muy poco sobre las runas en Arcana. Ah, bueno, vamos a Y hablar esa de es las mi runas. otra pasión. Las runas son hermosas, es una herramienta bella y todo lo que te enseñan los futark, que son Eh, las líneas del alfabeto escandinavo, vamos a llamarlo así, ujú, tienen un significado totalmente hermoso y complementa mucho el mundo del tarot. así es. Y hasta incluso se pueden hacer lecturas con las runas y es, wow, Sí, sí. es Pueden otra hacerlo experiencia. solo con runa o utilizar runa y tarot. Es maravilloso. Bueno, Ronald, muchísimas gracias. Gracias por invitarme, estoy a la orden para ustedes y que sigan los éxitos en Gracias, Ruta. gracias. Yo me voy a despedir de Ruta Arcana. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Marinela Ramírez, desde Caracas. Igual, chao.